Bien, bueno, ahora sí arrancamos. Bueno, muchísimas gracias por estar en este encuentro organizado por la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Este encuentro sobre productividad que estamos organizando junto a empresas amigas y colaboradoras de la Escuela de Gestión. Para hacerlo más ameno, vamos primero con las instrucciones para organizarnos. Les vamos a pedir a todos que muteen los micrófonos, yo creo que ya están todos apagados, los vamos a mantener así durante la presentación, y si tienen consultas las pueden hacer vía chat. Sobre el final sí vamos a abrir quizás un poco más si vemos que amerita. Y ahora sí, con la presentación oficial de quienes nos acompañan, el encuentro de hoy es productividad, cómo medirla y mejorarla. Me parece interesante el nombre porque ya nos da un poco un indicio de qué vamos a trabajar, ¿no? Cómo vamos a abordar esta problemática de la productividad que tantas veces queremos trabajar y hablar en lo que es la escuela, y bueno, esta actividad me parece bastante interesante porque trata, digamos, este tema desde lo que es un caso real. Lo que vamos a ver es una presentación que va a ser conjunta, esperemos que sea también bastante dinámica en ese sentido. Vamos a presentar el caso de la empresa constructora Armas, una empresa de Chile, cómo esta empresa aborda esta problemática, qué herramientas usa, y cómo estas empresas, ¿no? Ipsum con ProPlanner y GeoVictoria con su software, colaboran y agregan valor a este proceso de mejorar, medir y mejorar y trabajar sobre la productividad. Luego de la presentación vamos a tener un panel de preguntas, en este caso el moderador es Bruno Badano, también un colaborador de la Escuela de Gestión, así que también, digamos, los invitamos en ese sentido a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat para que las podamos conversar junto a Bruno. Más específicamente, quienes nos van a hablar son Jorge Ilavaca, constructor civil de Pontificia Universidad Católica de Chile, subgerente de Planificación Técnica de la constructora de Armas. Muchas gracias, Jorge. Benjamín Cofré, constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, COO de Ipsum. Ha liderado los procesos de implementación y éxito de la plataforma ProPlanner en proyectos a lo largo de toda Latinoamérica. Y también tenemos a Diego López, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, ha trabajado en diversas empresas enfocadas siempre en el servicio. También emprendedor, habiendo ganado diversos concursos y fondos de emprendimiento. Desde hace 4 años trabaja en GeoVictoria, habiendo pasado por las gerencias de ventas y posventas de la empresa. Actualmente lidera la gerencia de estrategia. Y por último, Bruno Badano es un arquitecto, él trabaja mucho en temas de productividad, se especializa en Lean Construction y Last Planner. Y también es docente y colaborador de la Escuela de Gestión. Ahora sí, Jorge, si querés, podemos ya dar inicio, podemos empezar a compartir pantalla. Mientras que Jorge arma la presentación, les reitero por favor el pedido de mantener los micrófonos apagados y de escribir sus preguntas vía chat. Bueno, Perdón, creo que con Emilia, esto... te voy a interrumpir Seba. ahora porque después, hacia el final no voy a estar por superposición con otra agenda, con otra reunión en la agenda. Soy Sebastián Orrego, para los que no nos conocemos, soy el director de la Escuela de Gestión de la Cámara y bueno, me uno a Emilia en darle la bienvenida a este webinar que hemos organizado con Bruno y con Franco en particular, porque tenemos una preocupación, creo que la compartimos todos y por eso ya hay más de 150 conectados a las 2 de la tarde o a las 13 si están desde Chile, que es la preocupación por la productividad. Nuestra industria no se caracteriza por ser demasiado productiva. A ver cómo explico esto, sin que me maten. Si vemos la productividad de muchas industrias en los últimos 30, 40, 50 años, las demás industrias han mejorado sustancialmente la productividad. En cambio, la construcción diría que o se estancó o en algún caso, según alguna medición, bajó esa productividad. Y ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de post-COVID, ojalá que el post sea cuanto antes, mientras tanto son tiempos de COVID, tenemos que pensar cómo cuando volvamos a las obras vamos a volver siendo más productivos, porque necesitamos aún más productividad que antes, porque el escenario cambió lamentablemente para mal. Esta es la reflexión que venimos compartiendo con Bruno. Seguramente después Bruno y Emilia, al terminar hoy, los invitarán al encuentro del 26 como una segunda parte de este primer encuentro que organizamos con Franco, que es también amigo de la casa,
y que vamos a disfrutar durante esta tarde, ver herramientas y casos concretos de cómo medir y mejorar la productividad. Quería dar este avisito institucional, dado que no voy a poder estar para la despedida. Agradezco a Jorge, Diego, Franco y a Bruno por su participación en esta tarde y nos disponemos a escucharlos. Gracias. Gracias, Sebastián. Hola, mi nombre es Jorge Lavaca, como decía Emilia. Vamos a comenzar. Yo voy a comenzar presentándoles desde el punto de vista de la empresa constructora. Yo trabajo en la constructora Armas. Voy a comenzar con un contexto histórico que es bueno para que todos estemos en la misma sintonía. El contexto histórico habla que la migración hacia las ciudades de la gente, la sobrepoblación y las ciudades cada vez con menos terreno, nos han generado un punto de vista distinto a la construcción, siendo que antes podríamos no hablar de productividad, como decía Sebastián, y antes la construcción se realizaba. Hoy día nuestro entorno, nuestro contexto, nos habla de una industria más competitiva, donde los terrenos son cada vez menores, donde los negocios inmobiliarios, para poder estar bien ubicados, requieren mayor énfasis en productividad, en eficiencia, y ser concretos en nuestros resultados, como costos de construcción, plazos. Y también tenemos clientes más exigentes, clientes que nos piden hoy día, y ya no ha cambiado su rol de ser un receptor de lo que le podamos entregar, a exigirnos niveles de servicio y niveles de calidad en nuestras construcciones de mayor estándar, ¿sí? Entonces eso nos pone en la problemática general de la construcción, que es plazo, costo, calidad. Plazo, como todos lo sabemos, tener un plazo de ejecución que sea acorde a la realidad, a la necesidad, que va muy asociado con el costo. Y calidad, para nosotros en el rubro, especialmente en Chile, la calidad se junta o se asocia con la seguridad. También es un factor muy importante en el rubro. En el fondo, la gente que trabaja con nosotros, debemos cuidar que tenga la menor cantidad de accidentes, y eso es parte de la calidad, de hacer bien las cosas. Entendiendo calidad como ejecutar las obras como están diseñadas, ¿sí? Ese es el contexto. Las preguntas, lo que habíamos dicho, yo no sé, lo podemos ir haciendo a medida que la van escribiendo en el chat, y la vamos compartiendo al final, ¿de acuerdo? El costo, plazo y calidad es nuestra problemática central. Esto, la productividad, obviamente, en una mirada concreta, nos busca responder estas tres problemáticas centrales de la construcción, ¿sí? Nosotros esta problemática la interiorizamos en Armas, la vimos hace bastante tiempo. En general, nuestros clientes, su principal problema con la construcción y contra nuestro negocio inmobiliario es que le entregábamos fuera de plazo, y le entregábamos proyectos que no tenían la calidad suficiente, con muchas posventas. Esto se genera, a nuestra hipótesis es que tenemos un negocio esperado con una rentabilidad generada en un principio, y que a medida que vamos construyendo y vamos ejecutando la materialización del proyecto inmobiliario, se va perdiendo valor. Se va perdiendo valor tanto por la construcción, como les decía, en el proceso de financiero o el negocio de las obras, y también vamos perdiendo valor en la calidad de lo que vamos entregando, ¿sí? Entonces nosotros, como Armas, nos propusimos un camino para nuestra solución. Y esto es muy importante en nuestro criterio, que lo queríamos plantear muy bien. Primero, tener un método Armas, basado en ejemplos Lean, que es un sistema estándar de trabajo. Nosotros lo basamos en 4 pilares: planificación colaborativa, que habla de planificación; gestión por compromisos, que es hacerse cargo de los compromisos, incluso desde la misma planificación; gestión visual y 5S, que habla mucho del sistema japonés de Lean, ¿sí? Luego seguimos con una mejora continua. Para esto nosotros hablamos de la digitalización, y esto lo podríamos mezclar con lo que es la transformación digital, que lo primero que requiere una transformación digital es tener una digitalización. Y tercero, automatización, que busca justamente desde una inteligencia artificial, desde análisis de datos, poder ir mejorando nuestros resultados, ¿sí? Otra cosa que es importante es mencionar que el juego de la productividad no es un resultado mensual, no es un resultado semanal, se juega en el día a día. Los resultados de los proyectos no son el resumen, son el resumen
de la suma de la operación diaria de los proyectos. Esto también es una mirada muy parecida a cómo funcionan las industrias, donde en general se mide todo en tiempo real. Para nosotros la construcción, las decisiones se toman muchas veces a la semana o con mediciones mensuales. ¿Ya? Voy a detallar un poquito más lo que nosotros mencionamos como paso 1, que es el método ARMA. Lo primero es identificar, como les decía, que un proyecto de construcción no es una promesa de plazo, no es una promesa de costo, no es una promesa de calidad, es una mezcla de las tres cosas. A nosotros en ARMA lo llamamos 4 indicadores, como lo ven arriba a la izquierda, son 4 indicadores centrales de plazo, costo, calidad y seguridad. ¿Sí? Esto requiere un estándar. Para poder hablar de mejora continua, tenemos que hacer lo mismo y saber lo que hacemos. Lo que les decía, esto se juega en el día a día, las reuniones diarias de coordinación para poder ir cumpliendo nuestros objetivos son esenciales. Gestión visual, donde todos veamos lo mismo y podamos tomar decisiones como equipo. Esencialmente es poder diseñar a todo un equipo de construcción de una obra enfocado en los problemas y cómo resolvemos esos problemas. El círculo de la mejora continua, que nosotros también lo llamamos con la gestión por compromiso en algunas partes, planificar, ejecutar, controlar, evaluar, que también nosotros en gestión como compromisos es preparar lo que queremos, negociar lo que queremos, ejecutar y evaluar. ¿Sí? Y el flujo de caja. Sigo siendo con este enfoque Lean, donde podemos ver la estandarización ya en terreno, donde podemos ver la gestión visual no desde un punto de vista, de paneles que son, ¿cómo se llama esto? Prácticas traídas desde otras industrias. Muchas veces la innovación se entiende como lo que puedo hacer distinto, sin embargo, las soluciones en otras industrias ya están, y nosotros solamente tratando o buscando traernos esas mejores prácticas desde otra industria, podemos mejorar nuestra propia industria. En eso, sumado a lo que decía Sebastián, nuestra industria ha sido débil. Es débil en compararnos con el resto, en tener un estándar común, y en mirar lo que hacen otras industrias. Diego nos va a comentar cómo esto ya otras industrias lo han trabajado, y nosotros nos quedamos atrás, sin entender por qué. Yo creo, como les comentaba al principio, yo creo que la causa esencial es que antes no necesitábamos tanta competencia, hoy día nos ponen focos en competencia, hoy día cada vez las ciudades tienen menos terreno, y nuestro negocio requiere estos enfoques de hablar de la mejora continua, de ver lo que hacen otras industrias, traernos esas mejores prácticas, porque si no nos vamos a quedar atrás, como industria y como desarrollo profesional. ¿Sí? Esto es nuestro método, esencialmente. ¿Por qué lo queríamos mostrar? Porque cualquier conversación de productividad requiere disciplina, requiere una forma de hacer las cosas que sin eso no podemos seguir avanzando. Lo que vamos a ver con Ipsum y con GeoVictoria son herramientas, pero son herramientas que tienen una base de formas de trabajar. Si no trabajamos en las bases de formas de operar, de construir, de la industria, las herramientas no van a dar los frutos que requerimos. ¿Sí? Nuestro segundo paso, como les decía, es la digitalización. Esto aquí es un esquema común de lo que hablaríamos de un Last Planner. ¿Sí? También lo va a ver Benjamín. Benjamín lo tiene un poquito más detallado en cómo funciona en la herramienta que ellos proponen. ¿Sí? Pero esencialmente Last Planner, para los que no lo conocen, habla de planificar en distintos niveles, con distintas responsabilidades, generando compromisos para poder hacer el trabajo. Puesto nosotros, en nuestra metodología, esencialmente en hacer la pega, en hacer el trabajo, en ejecutar las partidas. Para eso, aguas arriba, tenemos que mirar qué es lo que necesitamos para hacer el trabajo, y tenemos que mirar una carta global, una base de cómo nosotros queremos ejecutar el proyecto, ¿sí? Y cómo nosotros pretendemos que esto se vaya, cómo nosotros vamos a ir liberando restricciones para que los trabajos se puedan hacer de la mejor forma, o sea, de la forma correcta, ¿sí? Luego ejecutamos, validamos partidas, que también es esencial para la calidad, en el fondo lo que digamos que está hecho esté correctamente hecho, por eso tenemos que saber cómo lo tenemos que hacer. Y con esto tenemos la digitalización, que es lo que, como les decía, vamos a ver con Ipsum, para poder hablar luego de una automatización y hablar de productividad. Productividad,
podemos hablar de unidades por hombre día, cuánto está produciendo una persona, ¿sí? Y al hablar de tiempo real, nuestra propuesta, o lo que vamos a trabajar, es hablar de unidades por hombre al día, ¿sí? En los controles diarios. Costo versus porcentajes de avance, cuánto me está mi costo real de lo que estoy produciendo. Esto buscaría estrategias, disminuir variabilidad del resultado. Y valor ganado, que es un concepto de gerenciamiento de proyectos que busca, de acuerdo a nuestro presupuesto, cuánto nosotros pretendíamos gastar y cuánto es lo que realmente estamos gastando para poder producir una unidad, un elemento, un factor de producción, ¿sí? Esta es la propuesta, esto es lo que nosotros trabajamos, hasta aquí llegamos en nuestro método, y aquí es donde incluimos a Ipsum y GeoVictoria en un cruce de información desde la digitalización de los avances, la digitalización de las asistencias, para poder obtener la productividad. Ahora los voy a dejar con Benjamín, quien nos va a contar cómo funciona Ipsum, y luego cerramos este cierre del círculo. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, gracias ahí por el pase, Jorge. Bueno, saludarlos a todos los que se inscribieron. Hay muy buena convocatoria, eso es entretenido, porque nosotros siempre tenemos la visión de poder ir masificando estos temas y estas conversaciones, ir discutiendo y poniendo en la palestra un poco los temas de productividad, digitalización, etc. Bueno, Jorge ahí adelantó estas cositas de nosotros. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Bueno, nosotros somos una empresa de desarrollo de software que ya llevamos 5 años más o menos, 4 años trabajando en software, en desarrollo de software para la construcción. Somos una empresa chilena. Yo hoy día estoy a cargo de la gerencia de operaciones. Ya llevo 3 años, más de 3 años trabajando en el desarrollo del producto y en la implementación con un equipo de ingenieros y constructores que tenemos en terreno, tanto en Chile como en Perú, con los que hemos ido pasando por ya en la historia más de 400 obras, así que en toda Latinoamérica. Así que hemos visto un poco la película de cómo están funcionando la construcción a nivel latinoamericano. Nuestra misión en Ipsum es transformar la planificación, el flujo de programación de los proyectos de construcción y llevar esto al siguiente nivel con analítica en tiempo real y todo obviamente digitalizado, y conectar a los distintos actores de la obra. Eso es lo que nos hemos propuesto como desafío, y dentro de esa misión hemos trabajado en 4 ejes fundamentales que tienen que ver con planificación, con calidad y con BIM. Parte un poco también lo que conversaba Jorge en estos grandes aspectos de control de las obras, que no es uno solo más importante por sobre el otro, sino que es esta mezcla. Y obviamente potenciando mucho el uso de analíticas para la toma de decisión, y de analítica en tiempo real, porque si no estamos haciendo análisis muy tardío, y eso no es bueno para poder eficientar los procesos de construcción dentro de los proyectos. Entonces voy a hacer una muy breve revisión de lo que estamos haciendo. Me voy a enfocar un poquito más en planificación, obviamente. Nosotros estamos trabajando en proyectos de distinta índole: edificación de altura, montaje eléctrico, comerciales, extensión, en fin, industriales. Hemos pasado con experiencias por varios proyectos, y obviamente hay distintas lógicas de trabajo dentro de la planificación. Sin embargo, lo que nosotros planteamos desde nuestra plataforma tiene un plus, porque trabajamos en base a la metodología de las planners. Entonces tratamos de aplicarle Lean a los flujos de trabajo desde el software. Y eso es bien importante, porque no es solo una digitalización de algo, no es solo ver data más bonita, sino que también es llevar a los equipos a trabajar de manera más eficiente, en base a este marco metodológico que plantea las planners en estas 5 etapas, ¿no es cierto?, de lo que se debe hacer, lo que podemos hacer, lo que queremos planificar, ¿no es cierto?, y después revisar lo que se hizo e ir aprendiendo de todo este flujo de semana a semana. Entonces, dentro de la plataforma hemos planteado también y hemos marcado de manera muy, muy clara estas instancias de trabajo, donde estamos involucrando los programas de obra en la etapa del shoot, ¿no es cierto?, lo que nosotros debemos hacer, es con lo que debemos trabajar.
para luego empezar a trabajar en un detalle de esa planificación con la gente de terreno e ir levantando todas las restricciones que yo pueda encontrar en mi planificación, ya sea materiales, mano de obra, maquinaria, temas de aspectos de diseño con RDI, RFI, los aspectos de seguridad, en fin, y poder ir mapeando todas esas restricciones y haciendo un control de estas, ¿ya? Porque muchas veces lo que pasa es que en terreno nos dicen, no, yo tengo todo acá, no te preocupes, yo no necesito anotarlo. Y el tenerlo todo acá, al final la memoria es frágil, y lo que pasa es que si no controlamos eso, y si no medimos esas restricciones, lo que ocurre, y es lo que pasa mucho en la industria, es que empiezan estos incendios chiquititos porque nos falta material, o porque la maquinaria nos falló, no nos preocupamos de resolver alguna inconsistencia en los planos, en fin. Entonces, desde la plataforma trabajamos mucho eso. Y obviamente el control de los planes semanales, y ahí obviamente se controlan a través de los smartphones, con una aplicación que se conecta al software. Entonces ya todo esto nos permite tener un estado del proyecto. Es decir, cuando nosotros nos metemos en la planificación, estamos controlando qué es lo que los equipos están avanzando. Y ese input es súper importante para cuando queremos controlar o queremos ver la productividad. Entonces ese es un primer eje muy, muy, muy potente para poder empezar a hacer este cruce con los datos de productividad, y un poco lo que planteó en la última slide Jorge. Así que, con todo el control de planificación, nosotros hoy día estamos generando estos dashboards, la analítica, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que ocurre desde la obra es que las reuniones pasan a ser con plataforma abierta y vamos revisando qué es lo que se está planificando. Entonces vamos viendo desde la carta GAN, el plan maestro, vamos haciendo un registro de las restricciones que encontremos de cada tarea para poder saber cuáles son las cosas que tiene que resolver el equipo. Tenemos un log de todas esas restricciones para poder empezar a gestionarlas, obviamente, y en el plan semanal vamos controlando ahí en tiempo real qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que son más prioritarias que otras, en fin. Y con algunos valores ahí también de los porcentajes de planificación que está tomando el equipo, o los porcentajes, o las cantidades de recursos que se están planificando también. Esa es una información que hoy día la plataforma nos permite tener. Entonces, todo este control, toda esta información ya está en un lugar de manera ordenada, ¿cierto? Para poder ir tomando decisiones. Es decir, los porcentajes de planificación, las cantidades de tareas, las cantidades de recursos, de los N recursos que puedan tener los proyectos, eso hoy día ya está dentro de ProPlanner, ¿ya? Estas planificaciones también las hemos ido trabajando desde el desarrollo del Tag Planning, es decir, o sea, cuando tenemos trabajos rítmicos, ¿no es cierto?, dentro de los proyectos, se dan algunas condiciones especiales dentro de las obras. Y esas también nosotros las quisimos tomar desde nuestro software, y también empezamos a trabajar los procesos de planificación desde el Tag Planning, a efectos de poder tener curvas de velocidad o curvas de balance en la plataforma, y también matrices semaforizadas. Y todo esto obviamente conectado a lo que ya les comentaba de planificación, con los indicadores de las planes, el PCR, el PPC, en fin. Entonces, de esa forma ya vamos integrando todo el proceso de planificación y control del proyecto desde el software. Hoy en día también controlamos y digitalizamos los procesos de calidad, y esto también lo estamos conectando con la parte de planificación. Entonces aquí se genera un match súper interesante, porque lo que pasa, y esto también tiene relación con el aspecto de la productividad, es que pasan a ser como mundos separados, y eso es un problema igual que tiene la industria, de que la planificación está por una parte, y el control de calidad está por otro, y si queremos ver productividad es otra área. Entonces, hoy día el desafío es empezar a integrar estas cosas. Entonces, eso lo hemos hecho también en calidad. En BIM también hemos trabajado. Hoy día empezamos a conectar la planificación con los modelos para efectos de poder ir teniendo reuniones de planificación mucho más ágil, mucho mayor acceso a información desde el software, saber qué es lo que está pasando en cuanto a lo que yo planifico desde mi plan semanal, y poder visualizarlo también desde los modelos y con actualizaciones en tiempo real. Entonces, un poco lo que quiero plantear con esto, sin irme al detalle de qué es de las features del software, es que hoy día este desafío de empezar a conectar cosas lo hemos planteado en estas tres grandes áreas de control de proyecto. Planificación como una columna vertebral, o sea, la planificación hoy día es lo que nos dice qué es lo que están haciendo los equipos, así que tiene que ser la columna vertebral. Y eso conectarlo y contrastarlo con la información de la calidad para saber si lo que yo estoy ejecutando finalmente está bien hecho, o está de acuerdo a las especificaciones técnicas o a los estándares que se me pide dentro del proyecto.
y también hoy día con BIM para poder visualizar y tener mayor información del proyecto y poder anticiparme también algunos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que falta esta patita de la productividad, falta esta patita de cómo medimos esto. Entonces, yo hice un listado de algunos desafíos que creo que son importantes plantearse hoy en día para poder abordar este problema, ¿ya? Porque hay que buscar una manera de resolverlo, no es que la cuestión esté resuelta. Entonces, uno de los primeros desafíos es que actualmente medir productividad implica una gran inversión de HH, es decir, los equipos tienen que generar una estructura de control para poder tener los datos de productividad, no es algo que se dé per se. O sea, no es que yo controle planificación y tenga la productividad, no, tengo que tener una estrategia de cómo medirla y un flujo claro, y con actores también asociados obviamente a ese flujo, de cómo lo voy a hacer, qué datos voy a entregar y bajo qué estructuras de información. Entonces, eso hoy día es una inversión de HH y hay que tratar de aprovechar esa inversión de la mejor manera para poder obtener outputs que me permitan y que me agregan valor, que me permitan tomar buenas decisiones, ¿ya? Otro de los desafíos es que hoy día no existe un cruce entre lo planificado y lo gastado. Es decir, nosotros controlamos planificación y en nuestra experiencia ya hemos trabajado con planificación con muchos proyectos, pero cuesta tener ese dato. Si bien hoy día se puede ingresar algún dato a la plataforma de lo que se gasta, la obra no lo tiene así como al detalle, entonces no se ingresa. Entonces ahí el problema o el desafío es hacer ese cruce y tratar de automatizarlo lo más posible para poder tener los indicadores que planteaba Jorge que tienen que ver con la productividad diaria, ya sea por las unidades de algún recurso, ¿no es cierto? O las dotaciones en comparación a las producciones que vamos teniendo en el proyecto, en fin. Un tercer desafío también es que los controles que se están generando, cuando hay algún control de productividad, es que son atemporales. Entonces estamos siempre haciendo un análisis post-mortem. Y eso no nos sirve porque ya empezamos a tomar la decisión tarde de cambiar alguna estrategia. Entonces, eso también es un desafío que desde la digitalización y desde la automatización podemos resolver, ¿ya? Y por último, la estructura de información tampoco está tan estandarizada. Y eso es un problema que se genera en varios cruces. Cuando yo quiero cruzar calidad con planificación, cuando yo quiero cruzar los costos con planificación, cuando quiero cruzar la productividad con la planificación. Entonces, ahí vale la pena siempre, y algo que hoy día hemos estado haciendo mucho con Armas y también con GeoVictoria, es empezar a conversar en cuáles son las estructuras de información y cuáles son esos puntos en común que hoy día podemos generar para poder tener automatizaciones. Eso es súper relevante. O sea, no basta con tener software, no basta con tener tecnología solamente, per se eso no soluciona el problema. Hay que sentarse a ordenar eso, hay que sentarse a armar el flujo, hay que ver quiénes van a ser los que van a ingresar esos datos también desde los equipos de los proyectos. Entonces, ahí está como el gran secreto de poder ir resolviendo esto para poder tener un flujo de información claro, que yo pueda tener la data de qué es lo que estoy haciendo, cuánto me estoy gastando, cuánto me desvío de mi proyecto, en fin. Y esos son, yo creo que a mi juicio, los 4 puntos más importantes para poder resolver el problema de la medición de la productividad. Y hoy día lo que tenemos es que, por el lado de nosotros, tenemos la información de la planificación, y lo que estamos haciendo es construir, y ahí con el apoyo obviamente de Jorge, este puente entre lo que GeoVictoria nos va a entregar, y que ahí ya le voy dando el pase a Diego para que nos pueda presentar, y lo que tenemos nosotros, y poder hacer un merge de esa información que agregue valor a la obra. Eso es lo más importante. Así que Diego, ya te dejo porque... Ahí sí, gracias. Gracias, Benjamín. Diego, ya estamos viendo la pantalla. Hola, hola a todos. Me represento. Soy Diego López de GeoVictoria, gerente de estrategia, y un poco para poder continuar comentando lo que hemos estado hablando, les quiero dar un breve resumen de lo que hacemos nosotros en GeoVictoria para que entiendan un poco cómo nosotros estamos ayudando a medir y a mejorar la productividad. Primero, ¿qué es GeoVictoria? GeoVictoria es una empresa que tiene 13 años en el mercado, donde es un sistema de control de asistencia. Ahora nosotros encontramos que somos un poco más que el simple hecho de controlar la asistencia. Nosotros somos una solución que permite registrar, controlar, pero más que nada gestionar la asistencia de los trabajadores.
para que ustedes al final puedan estar hoy en día, como me imagino estamos la gran mayoría en nuestras casas, pudiendo revisar si es que el equipo de trabajo está trabajando en tiempo real, y para tener también la tranquilidad para que a fin de mes les puedan pagar la nómina, pueden pagar la remuneración sin problema. Algunas de las características de nuestro sistema de control y gestión de asistencia está en la nube de Microsoft Azure, lo que nos da un uptime de 24/7, puede ser accesible desde cualquier parte del mundo y tiene la información en tiempo real de lo que está pasando, que es como comentaba Bruno, hoy en día tenemos la información en tiempo real y hay que aprovecharla. Y como está en la nube además, es muy fácil integrarla con diversos sistemas de recursos humanos, ERP o software de gestión, para poder unir al final datos, tener información robusta para tomar mejores decisiones. Pero una de las grandes cualidades que tenemos nosotros como sistema de control de asistencia es que tenemos múltiples métodos de marcaje para cualquier tipo de realidad. Y eso es vital para empresas a veces complejas como en la construcción, donde hay diversas realidades de trabajo. Tenemos los clásicos reloj control, los relojes checadores con biometría facial o dactilar para marcar la asistencia. Tenemos aplicaciones de celular que tienen GPS y biometría facial para hacer la marcación. Se puede marcar desde el computador mediante un huellero USB, que es con huella, o con un marcaje por plataforma web. Incluso somos pioneros en Latinoamérica con un sistema de marcaje por llamada telefónica. Y la gracia es que todos estos métodos de marcaje son complementarios y en tiempo real permiten obtener la información de tu equipo de trabajo, para ver si tu equipo de trabajo en tu obra, en tu oficina, está a la hora que tiene que estar. Y esto es vital, y como un ejemplo, en lo que pasa en Eurocorp, que es una constructora inmobiliaria, arquitectura, arriendo de inmuebles, donde ellos tenían el dilema que ellos necesitaban un sistema de asistencia para todas sus empresas. Entonces tenían el problema de que la oficina, tenían un lugar de oficina donde trabajaban en un horario fijo, pero también tenían construcciones que son temporales, o sea, se termina la construcción y se van a otra obra. Entonces también tenían esa complejidad, que además mucho movimiento, entrada y salida de personas, maquinaria. También tenían la gente que estaba en terreno, los vendedores, las salas de venta, y cómo tener entonces un sistema que pueda adaptarse a todas estas realidades. Y ahí comenta Gonzalo Romero que vimos temas de tecnología, accesibilidad, diferentes opciones de marcaje y precio, y definitivamente nos quedamos, nos movemos a GeoVictoria. Y es porque nosotros pudimos dar una solución de que no solamente centralizarle la información, sino que tener relojes control con capacidad de 3G para poder tener la información al día, tener aplicaciones de celulares para la gente en terreno, entre otras. Y en qué más nosotros estamos ayudando a este tipo de empresas es a ser más eficientes. La gestión es una de las cosas que nosotros tenemos muy interiorizada. Nosotros tenemos decenas de reportes en nuestra plataforma para poder gestionar la asistencia. Tenemos dashboard de Business Intelligence para poder darle información en tiempo real a los administradores, a los gerentes, para que puedan tomar decisiones. Tenemos reportes de dotación que muestran de una manera didáctica el cumplimiento de las jornadas de tu equipo de trabajo, con semáforos indicando si hay mucho sobredotación o subdotación, para que ustedes en el momento puedan saber si es que algo está pasando y generarle una alerta, y que no se enteren, por ejemplo, de un cliente, o no se enteren a final de mes que no lograron los objetivos porque no había gente en el momento, que es lo que comentaba también de Bruno, de hay que tomar gestión en el momento, o perdón, Jorge, que hablaba de una serie de acciones del día a día. Con ese breve resumen de lo que hacemos, ¿cómo nosotros podemos ayudar a medir la productividad? Está lo obvio un poco de que para poder medir la productividad necesitas saber cuánta gente o cuántas manos tienes disponibles. Y muchas veces lo que se usa, no, mira, tenemos 9 horas por persona, o 9, 8, 10 horas, que es lo que trabaja una persona al día, y con eso se asume lo que trabaja. Pero ahí hay un gran problema, porque no está la realidad asignada ahí. Nosotros vamos a mostrar un par de ejemplos y casos de éxito que hemos tenido usando la asistencia para mover productividad y eficiencia, pero en otras industrias. Como se comentaba al principio, la construcción no siempre ha estado en la vanguardia en productividad y en poder generar data science,
pero otras industrias sí lo han hecho. Le voy a mostrar ejemplos de industrias del retail, de producción y de empresas de servicios donde han utilizado los datos de asistencia para mejorar su productividad. La primera es Multi-Export Foods. Multi-Export Diego, Foods, ¿sí? quedan 2-3 minutos, te aviso para que Perfecto. vayas. Multi-Export Foods es una empresa productiva de salmones donde tiene la meta de ser la meta más grande de segundos productores de salmón ahumado en todo el Pacífico. Y ellos han hecho todos sus esfuerzos productivos para poder lograr esa meta. Y ahí es donde nosotros entramos en las plantas productivas. Ellos tenían medidores de productividad y ver cuánto estaban sembrando, cosechando y produciendo, pero les faltaba al final la realidad. ¿Están mis trabajadores realmente produciendo? Y ellos tenían la duda. ¿La gente estará en sus casas? ¿Estará en las inmediaciones de la empresa? ¿O estarán efectivamente trabajando en las plantas productivas? Y ahí lo que nosotros hicimos es poner, además de dar la información de asistencia, poner torniquetes para que la empresa sepa si es que la gente está efectivamente trabajando en la planta productiva o está en el baño, está almorzando, descansando o fumando afuera. Y eso nosotros lo recopilamos y se lo damos a Multi-Export Foods para que ellos puedan nutrir sus medidores de productividad. También nos pasó en GMO. En GMO ellos tenían la misión de ser lo más eficiente posible, que el sueño, de poder reducir costos y vender más. Y ahí llegaron a cómo optimizar la dotación en sus tiendas, para tener no subdotación, para en el caso de que haya más clientes, poder vender y poder suplir esa demanda, pero no gastar de más. Ellos gastaron en contador de clientes en las tiendas, y lo cruzaban con sus ventas, entonces podían saber si es que vendían más cuando venía más gente, pero les faltaba la realidad, les faltaba si es que ellos tenían la capacidad de vendedores o la oferta de vendedores para suplir esa demanda. Y ahí en este caso lo que hicimos, ellos nos pasaron esos datos de cuántas clientes estaban entrando y cuántas ventas estaban haciendo, y después de un largo trabajo nosotros pudimos hacer una medición, un cruce y una medición de cuál es la dotación óptima que puede tener GMO para poder suplir esa demanda y reducir el costo. Y ahí Esteban Valenzuela nos indica que Victoria centraliza la información de todas nuestras tiendas, agilizando el procesamiento de la información y permitiéndonos enfocarnos en lo importante, la venta. Acá también tengo un video que por tiempo no se lo voy a mostrar, pero es el gerente de recursos humanos de Bureau Veritas, donde comenta que con un proyecto que hicimos en conjunto para poder gestionar las horas extra y al final la dotación del personal, pudieron ahorrarse unos $15.000 de ahorro mensuales en horas extras que no eran reales, ya que estaban teniendo una subdotación y tenían que recurrir a más horas extras cuando solamente había que optimizar la dotación. Y estas son las cosas que se pueden hacer cuando uno tiene información, la asistencia. Entonces, como tips finales, la idea es utilizar el aprendizaje y utilizar lo que hemos hecho en conjunto en diferentes industrias como retail, como producción, como servicio, para utilizar la asistencia y mejorar la productividad. ¿Por qué? Porque es información que ya existe. No es necesario levantar un nuevo proceso, tener más información, un nuevo proveedor, sino que es información de asistencia que ya existe en lo más probable en sus empresas. No hay que levantar algo nuevo. Hoy en día existe la tecnología para que ustedes puedan medir todo su personal. Ya no hay excusa de que esta persona está en terreno, es que esta persona es part-time. Hoy en día existe la opción de medir esas realidades. Y usar esta información en tiempo real. Y por tiempo real nos referimos a hoy, no la semana pasada y no el mes pasado. Puedes tener esta información de lo que pasó hace 5 minutos en tu computador. Y lo más importante es integrar información de distintos sistemas. Es vital hoy en día poder integrar la información que se va cargando, por ejemplo, en Ipsum y en GeoVictoria, para tener datos e información robusta, para que nosotros, como proveedores del sistema, nos encarguemos de medir y tener esta información para que ustedes al final puedan tomar decisiones. Y así mejorar la productividad. Eso es, en resumen, lo que nosotros hemos estado aportando y la experiencia que hemos tenido en otras industrias con respecto a la productividad. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias también, Jorge y Benjamín. Súper claro, así que creo que ya podemos pasar al siguiente bloque, al panel de preguntas junto a Bruno. Tenemos algunas preguntas de los asistentes y también creo que Bruno debe tener algunas para ir haciendo. Así que, Bruno, bien, te doy la palabra. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería empezar un poquito, quería volver un poco a la introducción que hizo Sebastián, ¿no? La realidad es que la industria de la construcción a nivel global, ¿sí? No ha tenido el crecimiento en su productividad que han tenido
otras industrias similares a la construcción, industrias manufactureras básicamente, ¿sí? Donde han tenido en los últimos 50 años por arriba del 500% de crecimiento de la productividad. Estudios recientes demuestran que con los niveles de productividad que tiene la industria en el mundo actualmente, ya no está en condiciones de darle respuesta a las demandas globales que hay en vivienda e infraestructura en todo el planeta. ¿Sí? Esto nos interpela y nos plantea a ver cómo podemos hacer o cómo puede hacer la industria, ¿sí? Y este es un problema, insisto, a nivel global, no es regional, ¿no? Cuando nosotros miramos estos niveles de productividad, obviamente varían un poquito, pero entre distintos países, pero es bastante similar. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esta productividad? Y siempre volvemos al mismo punto, al punto de inicio, digamos, que lo primero que necesitamos hacer es medir la productividad. No hay manera de que mejoremos algo que no somos capaces de medir. Primero, el desafío es poder medirla, y medir la productividad en la industria de la construcción, recién lo decía Benjamín, no es nada fácil por las características propias que tiene esta industria. Dicho esto, lo que yo les quería consultar, a ver, es qué sinergia ustedes ven que podemos llegar a encontrar entre la incorporación de estas distintas tecnologías. Está claro que hay que incorporar tecnología, no podemos seguir midiendo productividad con un cuaderno, ¿sí? Y una lapicera y viendo cuánto tiempo nos lleva a hacer, cuánto tiempo lleva a realizar una tarea, pero entre estas dos herramientas, la que propone Ipsum y la que propone GeoVictoria, ¿qué sinergia consideran que existe o que se puede plantear? ¿Voy yo? Dale. Dale. Mucha sinergia, la verdad. Yo lo planteé un poco en la presentación. Creo que una de las cosas más importantes, no es porque nosotros estemos trabajando en planificación, pero en verdad es tener claridad de qué es lo que está haciendo el equipo. Y ese input de información es el que se tiene que sí o sí contrastar con productividad. Es decir, cuando estamos en el proceso de planificación de los proyectos al detalle ya de la semana, lo que se hace es que se estiman ciertos rendimientos para poder lograr ciertas metas que ya nos propusimos en un plan maestro, una planificación maestra, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. Entonces los equipos de obra finalmente van detallando esas actividades en base a estos rendimientos esperados de producción. Entonces, la sinergia hoy día creo que esa información hoy día vive en ProPlanner, y lo que necesitamos es saber cuánto estamos gastando de esos equipos, ojalá en tiempo real, ¿no es cierto?, para cada una de esas tareas. Y ahí está el punto de conexión con lo que presentaba Diego, que están controlando en GeoVictoria y con toda la infraestructura que han generado para poder hacer esas mediciones de una manera mucho más eficiente y que esos datos viajen para poder conectarlos con la planificación y tener ahí el dato de productividad. Es decir, yo planifiqué con mi cuadrilla de concreteros o de hormigoneros X cantidad de metros cúbicos para esta semana, perfecto, la puedo lograr, pero ¿a qué costo en términos de o hombres día u horas hombre? Y ese es el dato que falta para poder saber si es que estoy siendo productivo o no en base a lo que yo planifiqué o en base a las dotaciones de trabajadores que tengo en mi faena para esa producción. Bien, Diego, ¿querés contarnos, aportar algo? Sí, y antes de la respuesta de Diego, también me parece interesante ver si podemos aplicarlo un poquito a esta pregunta, cómo aplicar esta medición de horas efectivas de trabajo en una obra civil industrial. Igual creo que un poco lo que decía Benja, me imagino que responde a la pregunta, pero también quizás lo podemos enfocar un poco más. Sí, por lo menos desde el lado de GeoVictoria, completamente de acuerdo a lo que indica Benjamín. Es así. Se necesita, y por lo menos lo que aportan los sistemas de asistencia, es poder darle la información, con información que ya suele estar levantada, que al final la asistencia a las personas
es utilizar esa información para que viaje a los sistemas de planificación, para no solamente generar mejores planificaciones, sino que para ver si es que se cumplieron esas planificaciones, porque uno puede planificar y decir, sabes que planificamos esto y no se logró, pero puede ser porque después la ejecución se hizo mal. Y eso ojalá darse cuenta lo antes posible, y no es como se comentaba al principio del webinar, no darse cuenta al mes siguiente, oye, ¿sabes qué? Al final planificamos 10 personas, pero vinieron 8 porque tenían licencia, vacaciones, un accidente, renunciaron. Y eso, darse cuenta en el momento para al final la planificación poder lograrla, además de las contingencias. Y por eso es vital tener estos sistemas y esta sinergia de poder nutrir al sistema de planificación, ojalá en tiempo real, para poder ver la evaluación o el estado de esa planificación. Con respecto a la hora efectiva de trabajo en la hora civil, en obras civil industriales, ahí no sé si Benja tendrá algún antecedente. Sí. Nosotros lo que sí hemos hecho en otra industria, por ejemplo en minería, nosotros hemos usado, se me acaba de olvidar la tecnología en este momento, pero hemos usado una especie de tarjetas con chips y con lectores de estos chips. Entonces nosotros podemos identificar en un rango, en un radio, cuántas personas están dentro de, por ejemplo, una obra, y dentro del espacio de la obra, para poder saber que no está en la zona de almuerzo, que no está conversando en la entrada, sino que está dentro de la obra, y por lo menos tenemos una mejor noción de si está trabajando o está en colación, en descanso, en el baño. Entonces, Los beacons, ¿o no? beacons, exacto. Los beacons, sí. Con los Y beacons. poner los zapatos en el casco. Exactamente. Sí. Con eso, y eso hemos hecho, por ejemplo, en minería. Sí. Eso se utiliza bastante. Ahí la gran diferencia, y eso yo creo que marca un alcance bien distinto en cierta industria. Por ejemplo, en la parte de minería se controla al detalle de la hora hombre. Y eso implica otro nivel de inversión de trabajo para poder llegar a ese dato y poder contrastarlo con toda la producción que se está haciendo desde la planificación. Entonces, si vamos por ese camino, hay que generar efectivamente una estructura que nos permita ir midiendo e ir tomando ese control de cuáles son las horas que se están dedicando a cada actividad de cada trabajador en cada cuadrilla, ¿ya? Y ese es un nivel de detalle bastante profundo. Y lo otro es poder hacer una medición también con la cantidad de hombres o los hombres día para cada actividad. Entonces ahí también hay dos focos. Yo creo que eso es súper importante, definir con qué vamos a medir productividad. Si lo vamos a llegar hasta el punto de medirlo con la hora hombre, que eso va a generar cierta estructura de trabajo, o si vamos a llegar a medirlo con solamente las dotaciones de hombres día para cada actividad, y ahí las conclusiones también van a ser distintas. Entonces, yo creo que un primer paso también es súper importante definir eso. Definir que eso Sí, yo creo que hacia ese frente se enfoca la industria, básicamente, tomándolo de otras industrias. ¿Sí? Te permite, digamos, tener ese nivel de definición, te permite saber qué consumo de horas hombre tenés con respecto a tu avance físico, que en definitiva es lo que siempre estamos buscando en las obras, ¿no? Saber si el consumo qué relación hay entre el consumo de horas, entre el porcentaje del consumo de horas hombre y el porcentaje de avance físico que tenemos en la obra. Eso nos permite definir cuál es el estado de salud de nuestra obra, básicamente, ¿sí? A ver, yo acá tengo una pregunta que volcaron al foro y me parece muy interesante. Es ¿cómo estiman la duración de las tareas? Por ahí se lo diría a ver, Jorge, ¿cómo estiman cuántas horas hombre le asignan a cada una de las tareas? Una pregunta súper recurrente cuando uno trabaja en productividad es ¿cómo generás esa base de datos, básicamente, ¿no? ¿De dónde sacás tu fuente? Ya, esto son dos preguntas las que a mí me llamaron la atención, esa y otra que nos preguntaban de las reuniones diarias, las de management diario, si era posible. Voy a compartir una lámina nada más, para contarles que, claro, finalmente, como lo dijimos en un principio, la disciplina es importante, la disciplina es una de las cosas que marca el Lean. Necesitamos ser disciplinados y generar estructura. Si es posible, nosotros acá tenemos 8 proyectos de nuestra cartera que están en distintas regiones de nuestro país.
desde Arica hasta Concepción, pasando por, no sé, para los que no conocen, ahí tenemos, a ver, 4 regiones distintas, el proyecto de distinto tipo también, tenemos proyectos en altura, edificación en altura y edificios de media altura y algunas viviendas, casas. ¿Sí? Entonces, con la disciplina podemos lograr estas reuniones diarias. Las reuniones diarias, como a tu pregunta, nosotros desde la práctica basamos, y desde nuestra historia basamos nuestro rendimiento. Calculamos nuestras planificaciones con rendimiento. Hoy día estamos calculando, incluso con curvas de aprendizaje, los ritmos de trabajo. En general, y lo mostró muy bien Benjamín, la producción nuestra es rítmica, entonces nuestra gran base es rítmica, es muy parecido a un ciclo productivo de cualquier industria. Por tanto, de acuerdo a nuestra base histórica de rendimiento, asignamos los recursos. Y hoy día lo que estamos haciendo, o la digitalización, la automatización, lo que va a buscar es que ese ritmo diario de producción lo vamos a contrastar contra nuestra posibilidad de producir y si es que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y esencialmente las decisiones, por eso yo lo decía al principio, las decisiones de productividad no se juegan en un mes o un post-mortem, como decía Benjamín, se juegan en el día a día. Las decisiones se tienen que, si las dejamos pasar de una semana a otra, de un mes para otro, perdemos opciones de mejorar y obviamente eso implica directamente en resultados tanto de plazo como de costo. Y cuando vemos afectadas esas dos variables y tratamos de mejorarlas, y generalmente afectamos la calidad, hablando tanto de la seguridad de la gente o la calidad del producto que entregamos. ¿Sí? A la pregunta entonces en concreto es desde la realidad. Asumimos un ritmo planificado y con eso vemos cuál es la dotación que requerimos para esos ritmos de producción. Muy bien. Bueno, otra consulta, ya vamos cerrando, pero una pregunta más acá. Dice, ¿cómo se puede aplicar esto para medir en obra trabajos productivos, contributivos o no contributivos, y en base a esto mejorar la productividad y el uso del tiempo? A ver, empiezo con la respuesta, después les doy la palabra, pero yo lo que hemos visto muchas veces es que la capacidad de tener un seguimiento en tiempo real de dónde tenés a cada uno de los operarios, ¿sí? Eso te da la posibilidad de entender si esa persona está de alguna manera circulando y llevando, trayendo materiales o entendiendo si está haciendo alguna tarea de tipo contributiva, ¿sí? Es difícil detectar si está haciendo un trabajo no contributivo, eso no te queda otra que realizarlo por medio de una gestión personal, digamos, visualmente verlo. Pero sí se puede registrar en tiempo real dónde está esa persona. Es un poquito lo que recién decían Benjamín y Diego, que son una tecnología que se puede colocar o en la casaca o se puede colocar en el casco y de esa manera triangular y saber dónde está esa persona y en función de esa información tener el dato de si es contributivo, no contributivo o productivo. Muy bien. No, sí. Concretamente, bueno, sí, sumado, lo que nosotros, o lo que nosotros hacemos en nuestro proyecto es establecer cuadrillas, no tanto el hora hombre, entonces nosotros definimos focos y objetivos, como lo decía antes. Entonces los actos contributivos van a ser enfocados a esta misma producción, ¿sí? Los no contributivos, entre comillas, que son lo que podríamos llamar las actividades de flujo, lo que decías tú, la logística, el traslado material, el recoger los escombros, son actividades no contributivas, pero en función de una producción. Entonces se miden de forma distinta, pero asociados a esta producción. Muy bien, perfecto. Y a ver, sumo una pregunta más acá que nos hacen es, para conocer la productividad prevista se requiere información de rendimientos que en muchos casos está en manos de los subcontratos. ¿Qué experiencia hay, qué experiencia tienen sobre la obtención de esta información? Jorge, Benjamín, Diego, les abro la consulta.
Yo por el lado de nosotros, nos pasa que esos datos muchas veces son input para el software, no nos toca como ir a buscarlos directamente, y así que te voy a pasar un poco la pelota a ti, Jorge, para Sí, que nos sí, lo que puedas pasa, bueno, el contar cómo lo haces. subcontrato como negocio es un servicio. Nosotros vamos a exigir un servicio a un subcontrato, por lo menos en Chile, legalmente, lo que no podemos controlar horas de trabajar de los subcontratos, pero lo que sí podemos hacer es medir producción. Y esto no está pensado en hacer una diferencia de la cantidad de gente necesaria para hacer una unidad, por ejemplo. Vamos a buscar asignar de la misma forma, en el fondo. Vinieron 2 personas, logramos hacer el ritmo de producción, como les decía, 2 departamentos diarios con 2 personas, por tanto es el ritmo de producción, y de esa forma controlar al subcontrato. ¿Sí? El A ver, subcontrato es parte de nuestra producción. Igual tengo exactamente, yo te sumo lo mismo, creo que cuando uno trabaja con subcontratos, el criterio con el que se trabaja es el mismo, hay que tomarlos como si fuesen mano de obra propia y hay que medirlos de la misma manera, ¿no? A veces es más complejo porque el subcontrato tiene cierto grado de independencia y a veces la quiere hacer valer, pero es importante entender que es necesario, si uno quiere mejorar la productividad, primero hay que medirla, ¿sí? Y ese es el punto de partida. Primero hay que poder medirla. Si no podemos medir la productividad, no hay manera que la vayamos a mejorar. sí, Entonces, todo siempre tiene que ser medible. por lo menos nosotros sí hemos tenido experiencia en Chile en ese tema. Siempre se habla de que uno es tan bueno como el peor de tus proveedores. Si tus proveedores no están cumpliendo la hora hombre, tu resultado no va a ser tan bueno como por mucho esfuerzo que internamente le hagas. Por eso nosotros hemos tenido la experiencia en Chile. Desconozco muy bien cómo es la legislación en Argentina, por ejemplo, pero en Chile una empresa contratista no puede exigir o no puede controlar la asistencia de su subcontratado, pero sí le puede exigir a la empresa a la cual subcontrata que ellos tengan un sistema de medición y que a ellos le entreguen la información, quizás no en detalle de cuál DNI o cuál root o cuál persona es el que está cumpliendo, incumpliendo o está llegando tarde, pero sí puede decir, yo necesito que tú me pases del cargo que tú me estás prestando servicio, cuándo llegó y cuándo se fue, para yo poder medirlo y yo poder ver si es que está afectando mi producción. Entonces, sí, a nosotros nos ha pasado en diversas industrias también, que las empresas clientes le exigen a sus proveedores utilizar sistemas de asistencia que estén en línea, como por ejemplo GeoVictoria, y ellos se encargan de integrar esa información a una base de datos centralizada para poder calcular su gestión o su producción, o entregarla incluso a sus propios clientes de cómo por ejemplo, quizás a una inmobiliaria, cómo va el avance con todos los datos de la mano de obra, ya sea interna como subcontratada. Perfecto. Benjamín, acá, última pregunta. ¿La productividad la miden, nos pregunta Marcelo, ¿la productividad la miden por cada tarea o globalmente? Ambas. Ambas. Sí, porque en el fondo lo que pasa ahí es que uno genera una unidad de medición específica con el input de ya sea la hora hombre o el hombre día, y eso se empieza a contrastar con las cantidades de materiales de cada uno de esas tareas o asociadas a esas tareas. Entonces, lo que uno tiene es que genera productividades en detalle por ese tipo de actividad, ya sea, no sé, voy a poner un ejemplo con el concreto. Entonces, si yo tengo X cantidad de metros cúbicos por hora hombre o por hombre día, puedo manejar esas curvas, ¿no es cierto?, en cada una de las tareas que están aportando a esos metros cúbicos de concreto o de hormigón. Como también, y esto pasa también sobre todo en los controles de HH, puedo asociar todas las horas hombre que tengo a ganar de mi contrato en cada una de las actividades, y eso me genera una curva que está ponderada por cada una de esas horas hombre. Pero eso depende, eso no es en todos los proyectos, porque eso también depende de las condiciones contractuales. En minería, acá en Chile al menos, los contratos se cierran por HH. Por ende, ese input de información viene asociado a la planificación. Hay otros tipos de contratos donde eso no se solicita, entonces eso queda a criterio de la empresa si quiere controlarlo o no, porque el contrato se puede cerrar o por plazo, o se puede cerrar o por costo. Entonces, no por la cantidad de HH. Entonces, eso igual va a depender. A nosotros nos ha tocado trabajar con los 3 criterios de control de avance: duraciones, costo, HH.
Entonces, cuando es el detalle de las HH, podéis tener el análisis por especialidades, obviamente, y también por el global del proyecto. De las Muy de las bien. dos formas siempre es desde el detalle llegar al global. En el fondo, siempre Claro, vamos a tener sí, desde las correcto. partidas llegar al global del proyecto. Sí. A ver de qué porte la industria. Yo creo, a veces también se lo realiza separando lo que es la productividad bruta y lo que es la productividad neta, ¿no? Digamos, la productividad bruta es lo que se llama el tiempo de ciclo total de una tarea, ¿sí? Desde que empezó hasta que terminó, con todo el desperdicio incluido adentro de la tarea. La productividad neta sería cuando uno a ese tiempo de ciclo total de la tarea, a ese universo de horas hombre, de alguna manera le saca todo el desperdicio y calcula cuál sería la productividad neta si no tuviese desperdicio, ¿no? Son cálculos que hacemos los que medimos productividad para entender cuál es la mejor opción y que alguna vez con Benjamín allá en Santiago de Chile vimos la posibilidad de trabajarlo de esa manera. Bueno, muy bien, Emilia, no sé si querés hacer alguna otra consulta. No, yo creo que podemos ir cerrando. También para cerrar empiezo por el futuro. El viernes que viene tenemos también otra charla sobre productividad, en este caso es el foro de productividad, en el que también va a estar Bruno y otros especialistas en temas de productividad. Me parece que ahí podemos retomar algunas de estas preguntas. Es el viernes que viene, viernes 26 creo, a las 10 de la mañana de Argentina, que entiendo que sería a las 9 de la mañana de Chile, para quienes son de Chile. Así que están invitados a inscribirse y a sumarse. Por ahora creo que todavía no está cargado en nuestra plataforma de cursos, pero en estos días los vamos a estar difundiendo por redes. Y también está el curso de Bruno Badano, de productividad, que también lo pueden hacer. Esos eran los chivos que tenía, así que bueno, la verdad que creo que podemos ir cerrando. Muchísimas gracias a los expositores, Jorge, Benjamín y Diego, y Bruno, nuestro moderador. Gracias a los asistentes, la verdad que las preguntas son todas muy interesantes. Me parece que nos pasa siempre con productividad que queremos seguir hablando, porque es un tema que es tan transversal y atraviesa tantos temas que, bueno, me parece bastante interesante los distintos abordajes. No sé, también Jorge, Benjamín, Diego, Bruno, si quieren hacer algún comentario de cierre. Yo, por mi parte, nada, muchas gracias por la invitación. Solamente recordarles que todas estas discusiones, sobre todo cuando vayan a buscar herramientas y software, las herramientas no resuelven per se el problema. Los problemas son un poquito más complejos y dependen de distintos actores. Así que eso siempre hay que tenerlo en mente, y nos ha tocado que la industria cree que por tener una solución, sea cual sea, en el ámbito que sea, resuelve los problemas per se. Eso no pasa. Así que ojalá eso, para que podamos ir mejorando la industria día a día. Ese es el objetivo. Así que eso, nada, muchas gracias. Gracias, Benjamín. Y comparto, y me parece que por eso también esta presentación conjunta es tan interesante, ¿no? Porque lo abordas de distintos lugares. No sé, Jorge, también, si tienes algún comentario. Yo también, gracias a todos por habernos escuchado, y comparto con Benjamín, finalmente la disciplina, los métodos y hacernos cargo de cómo hacemos las cosas es esencial. Luego la herramienta puede ser una u otra, nosotros acá estamos mostrando una, es una herramienta nada más, no puede ser parte de nuestra forma o nuestro método, no podemos basarnos en eso. Tenemos que dar peso a lo que hacemos, y eso en el llamado desde mi lado, desde mi punto de vista, desde el rubro de la construcción, es lo que nos va a hacer dar el paso, o nos vamos a quedar un poquito y la ola nos puede pasar por encima y no vamos a lograr transformarnos hacia lo que el mundo hoy día está esperando nosotros. Gracias a todos. Gracias. Diego, Bruno. No, yo no tengo palabras tan sabias para el cierre. Comparto en verdad lo que dice Benjamín y Jorge. Que sí, que como reflexión final, siempre intenten buscar a veces internamente dentro de la empresa, en diversas áreas, qué recursos, qué datos, qué información tienen. Incluso a nosotros nos ha pasado que áreas de venta han dicho, hoy necesito medir medir si es que mi gente está viniendo, ¿no? Pero esa información ustedes ya las tienen. Miren si el área de recursos humanos a veces tiene información, el área de venta, vean internamente si es que tienen los datos y utilicen estas plataformas para trabajar esos datos y no a veces perder tiempo buscando con más sistemas y más sistemas y más sistemas que al final duplican la información y les tiene al final más esfuerzo para ustedes.
Así que gracias igual a todo el equipo por invitarnos y espero que le haya servido a los que nos están escuchando esta reflexión. Gracias. Bueno, yo nada, también agradecerles el tiempo que compartimos y nada, con respecto a productividad, recordarles que no se puede mejorar lo que no medimos previamente, ¿sí? Así que el principio de cualquier mejora, y esto lo repetimos muchísimo, pero me parece que está bueno seguir insistiendo, se comienza, este proceso de mejora comienza midiendo, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que tener es la capacidad de medir, de entender qué estamos midiendo, cómo lo vamos a medir, para qué lo vamos a medir, etc. ¿Sí? Así que, y los esperamos la semana que viene, también que nos vemos, me parece que es el viernes, así que, exactamente, para seguir charlando y discutiendo un poquito sobre cómo medir y cómo mejorar la productividad. Bien, bueno, con estas 4 reflexiones y esta invitación para el viernes que viene, cerramos. A los que están preguntando si subimos a la plataforma, sí, la vamos a subir a YouTube a la grabación, así que la pueden ver nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias a todos y todas. Hasta luego. Chao, chao.